Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Y estamos entonces conectados de Argentina a Buenos Aires. El Padre te bendiga. Bendiciones a todos a través de Instagram, a través de Facebook, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Estamos ya conectados entonces. Vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Y pronto estaremos también en vivo a través del canal de YouTube, Eric Tisega, Ministerio de Senda Antigua. Así que aquellos que tengan YouTube o aquellos que no están suscritos pueden hacerlo, que va a ser de gran bendición, ya que vamos a usar la red pronto. Así que bienvenidos a todos, el Padre les bendiga. Ahora sí, estamos conectados, estamos en vivo. Damos gracias al Padre por este tiempo y por poder predicar su palabra. Y pronto estaremos aún alcanzando otras redes. Así que para aquellos hermanos que están iniciando hace poco el ministerio, que están viendo los mensajes, la escuela, siempre con el mismo nombre, Eric Tisera, Ministerio La Senda Antigua. Así que vamos a iniciar con una oración al Padre, con una tefilá, un clamor al Padre para que el mensaje de hoy pueda ser de bendición a tu vida, puedas entender bien este tema de la santidad, ya que es un tema muy necesario de estudiar y de comprender. Así que oramos. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor. Gracias, Yahweh, por el ministerio. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, que tú les hables a través de este mensaje, que tu palabra y tu espíritu puedan ministrarles, que ellos puedan ser bendecidos a través de este mensaje, que tú les des luz, entendimiento, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Amén. Entonces, bien, vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy tiene que ver con la santidad. Este es un mensaje que lo he dado muchas veces, en diferentes años, en muchos años, y es un mensaje que el Padre me volvió a poner presente para volver a darlo, ya que es un mensaje muy necesario de comprender. Cuando nosotros hablamos de la santidad, o cuando uno toca el tema de santidad, uno se cree que la santidad es algo que se alcanza en una manera muy difícil. Muchas veces uno cree que la santidad es para pocos, es para un pastor, es para un cura, es para alguien que vive dentro de una iglesia, es para aquel que estudió 30, 40 años la Biblia, varios idiomas. Uno cree que nosotros nos han enseñado y hemos comprendido que quizás la santidad es pagar un precio muy grande, en el sentido de preparación, de aislarse, de irse del lugar donde uno vive, irse a un lugar apartado, a una montaña, a una cueva, a un templo. Y saben que la santidad no es así. La santidad no es algo que nosotros podamos hacer, algo externo, algo físico, sino todo lo contrario. La santidad es espiritual. La santidad no es física. La santidad no es cómo yo me visto, cómo yo soy físicamente, cómo me corto el pelo. La santidad no es cómo vos te pintás los ojos, te pintás la boca, te teñís el pelo. La santidad no significa si yo me depilo o no, si yo me baño o no, si yo uso corbata o uso pollera larga, o alguien usa pollera larga, si usa el pelo recogido o el pelo suelto. La santidad no tiene que ver con algo externo. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros hemos ido a diferentes iglesias, denominaciones, nos han enseñado muchas doctrinas, muchas enseñanzas que tienen que ver con la santidad, y siempre te enseñaron que es algo externo, que para estar en santidad delante del Padre, para poder caminar como Él quiere, tenemos que comportarnos de una manera, tenemos que hablar de una manera, tenemos que vestirnos de una manera, tenemos que hacer ciertas cosas, y saben que eso no es santidad, sino es religión.
La religión ha dañado a millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque la religión no la creó Yahweh, no la creó el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra. No, la religión la creó el hombre. La religión nos ha mentido, nos ha engañado en muchas cosas. Si bien la religión presenta a Yahweh, porque ese es su nombre, el yo soy el que soy, y son las 4 letras en el hebreo, el yo soy el que soy, Yahweh transliterado en el hebreo, y su hijo. Si bien ellos enseñan muchas verdades en muchas iglesias, pero la mayoría son religiones, estructuras, doctrinas de hombre. Y saben que la santidad no es algo externo, sino es algo interno, es algo espiritual. La santidad se refleja externamente, pero primero está internamente en nosotros. La santidad es algo espiritual. La santidad no viene por lo que vos hagas o por lo que yo haga. La santidad viene del Padre por medio de su Espíritu. El que nos hace santos es el espíritu de santidad de Yahweh. Existen 2 tipos de santidad. Está la santidad que recibimos al recibir al Espíritu de Santidad de Yahweh, creyendo en el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque por medio de la fe creemos en el sacrificio que el Padre nos dio. Nosotros sabemos que el Espíritu viene. Todo aquel que crea en el Padre y en el Hijo, uno recibe como en sí regalo al Espíritu de Santidad. Y de ser creación de Yahweh pasamos a ser hijos de Él, hermanos de nuestro amado Salvador. Entonces ahí viene la santidad como instantánea o primera o un nuevo comienzo, porque volvemos a nacer. Pero luego está la santidad progresiva, que es la que el Espíritu de Yahweh comienza a trabajar en nosotros. Y que esa santidad y ese proceso llevará toda nuestra vida, hasta que llegue la hora de nuestra muerte, o hasta que nuestro amado Salvador venga en las nubes a buscarnos. La santidad es un tema muy mal enseñado y que muy pocos pueden llegar a entenderlo. La mayoría de los hijos de Yahweh entienden mal este concepto. Muchos creen que por sonar el shofar son santos, o porque ponerse un talí o usar los tzitzit son santos, y están equivocados. Porque la santidad no viene por lo que nosotros hagamos. ¿En qué? En prioridad. Es decir, yo quiero ser santo, entonces hago, guardo mandamientos, obedezco, hago lo que dice la palabra. Y saben, estamos cerrados porque la santidad no viene por obras. Y hay muchos hermanos que están desesperados por obedecer los mandamientos, hacer obras buenas, y la santidad no viene por obras. La santidad viene por medio de Yahweh, a través de su Espíritu y a través de una relación con Él. Porque el que nos hace santos es Yahweh a través de su Espíritu, a través de su Ruach, el Espíritu de santidad. A través de Él comienza a relacionarse en nosotros, comenzamos a tener intimidad con el Padre y a través de Él vamos en proceso a santidad. Y sabe que la palabra santo o santidad viene del latín, pero en el hebreo es kadosh, kadosh, santo, y que significa apartado. ¿Quién es alguien santo para Yahweh? Alguien apartado para Él. Alguien que vive según sus leyes, según sus mandamientos, según su voluntad. No vive como Satanás quiere, no vive como este mundo contaminado bajo el pecado quiere. Su nombre es una mujer apartada, apartado para Yahweh.
Y lamentablemente, muchos hermanos entienden mal el tema de la santidad. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, muchas iglesias, ministerios, congregaciones, te han enseñado sobre la santidad en un concepto errado. Entonces alguien que tiene tatuajes, como yo lo tengo, va a una congregación y ya te miran mal, ya te juzgan, te critican. Y ven que esa persona, en el caso mío, no tiene tatuaje, entonces no, ya no lo puedo usar. No, el Espíritu de Santidad no puede estar con él. No, es imposible. Y podemos ver cómo el Padre lo usa, cómo el Padre se manifiesta. ¿Y cuál es el punto? ¿La santidad qué? ¿Es externa o es interna? Es interna. Un pastor, un ministro, un siervo que estuvo casado muchos años y se divorció porque su matrimonio no funcionó, porque le buscaron la vuelta para un lado y para el otro y se tuvo que divorciar, pero es un siervo de Yahweh. ¿Y qué hace la congregación? ¿Qué hace la iglesia? Lo condena. Porque para la religión el divorcio es el pecado máximo que un hombre puede cometer, como el adulterio, y todos son pecados. Cada pecado tiene una diferente consecuencia, pero todos son pecados. Y vemos cómo Yahweh lo usa a ese pastor, a ese evangelista, a ese maestro, a ese siervo, y está divorciado, porque la santidad no viene por lo que hagamos, no viene por nuestros errores o nuestras situaciones que cometamos. La santidad viene por medio del Espíritu de Yahweh. Y muchas veces este tema para los religiosos no lo pueden llegar a entender. Porque el religioso mira lo externo. El religioso mira lo externo, no mira lo interno. No mira lo espiritual, lo interior. Porque la santidad nace de adentro a través del Espíritu de Yahweh y se manifiesta externamente. La santidad fluye sobre esa persona porque es el Espíritu de Yahweh fluyendo, manifestándose en dones, manifestándose en frutos, manifestándose espiritualmente. Eso es lo que es la santidad. La santidad no se ve externamente, lo vuelvo a decir, porque que yo me ponga una corbata, que yo me ponga la Biblia abajo del brazo y diga yo soy santo, eso es religión, no es santidad. Y lo podemos ver en el tiempo del Mesías. Los apóstoles eran comunes, sencillos, con ropas gastadas, sucios. Pero cuando descendió el Rúa de Yahweh en Shavuot de Pentecostés, fueron llenos del poder de Yahweh y eran usados y eran santos. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu de Santidad fueron apartados para Yahweh. ¿Quién te da la santidad? Yahweh, a través de su Espíritu. ¿Y cómo la puedes obtener? Creyendo en Yahweh y creyendo en su Hijo, de lo que Él hizo por vos, de su sacrificio. Y a través de su Espíritu que viene a tu vida comienza a cambiar. Ya no empezás a ver lo que antes veía, ya no escuchás lo que antes escuchabas, cosas que no te edificaban, ya no hablás de la manera que hablabas, ya no caminás como caminabas antes, empezás a ver en tu vida un cambio, un proceso, una transformación. ¿Por qué? ¿Porque lo haces vos? No, porque el Espíritu de Yahweh te va enseñando, te va adoctrinando, te va mostrando lo que al Padre le agrada, lo que al Padre no le agrada, lo que es la voluntad del Padre, lo que no es la voluntad del Padre. Y sin darte cuenta, vas caminando de proceso en proceso a santificación. Sin darte cuenta, vas en un proceso para ser apartado para el Padre. Y las personas que son apartadas para Yahweh, las personas que son santas, uno que conoce a Yahweh los puede percibir.
porque son personas que tienen la presencia del Espíritu de Yahweh. Y eso es lo que produce la santidad. La santidad no significa que venga o se desarrolle por lo que hagamos. No, yo ayudo a los pobres, yo predico, yo enseño, yo ayudo al vecino, ayudo a mi familia, yo doy el diezmo, doy dinero, hago esto. No, eso no es la santidad. Entonces yo me gano el cielo. No, eso es religión. Entonces esto es un tema, la santidad, muy importante de entender. Y lo que tenemos que saber es que la palabra de Yahweh claramente nos habla de la santidad, la importancia de ser santos. Y hay un versículo muy conocido que dice, sin santidad nadie verá a Yahweh. ¿Qué significa ese versículo? Y muchos enseñan mal con respecto a este versículo. Hermano, tiene que dejar de pecar. Hermano, tiene que dejar de tomar. Hermano, tiene que dejar de vestirte así. Hermana, deje de usar esa ropa. Hermana, deje de usar lo otro. Y ponen normas, ponen parámetros, juzgan, critican, señalan. ¿Quién hace la transformación en un ser humano? ¿La hace el pastor? No. ¿La hace el líder? No. ¿La hace la congregación? No. ¿La hace el ministerio? No. La hace el Espíritu de Yahweh en la persona. Por eso, dentro de las congregaciones están llenos de religiosos, están llenos de fariseos, donde lo primero que hacen es juzgar a la persona y querer meter presión para que sea transformada, para que sea cambiada y sea santa. Pero el único que hace la obra en las personas para que sean santas es Yahweh a través de su Espíritu. ¿Qué significa sin santidad nadie verá a Yahweh? Que para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de nuestro Padre, tenemos que ser santos. Tenemos que ser apartados para Yahweh. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? ¿Si te portas bien? ¿Si me porto bien? ¿Si no cometemos pecado? No. Si crees en Yahweh, que es el Dios de los cielos, si crees en su Hijo que dio su vida por vos, así el Espíritu de Yahweh vendrá y te transformará. Nacerás de nuevo. Comenzarás a tener intimidad con Él, con el Padre. Y de a poco, de proceso en proceso, de año en año, hasta que te llegue la hora de partir, de morir o de irte con el Mesías, llegarás en ese proceso de santificación. Porque la santidad es un proceso. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En nuestros pensamientos, en nuestros oídos, en nuestra vista, en nuestra forma de hablar, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en toda nuestra manera de vivir, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, debemos llegar a ser santos. En hebreo es kadosh, apartados para Yahweh. Y el que termina siendo santo en esta tierra, kadosh, apartado para Yahweh, es un bicho raro para la sociedad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no puede hacer que muchos hacen. Y no estoy hablando de religión, ¿eh? ¿Me puedo tomar un vaso de vino? Sí. ¿Un vaso de cerveza? Sí. ¿Puedo reunirme con gente que no es creyente? Sí. ¿Puedo hacer muchas cosas? Pero cuidado. La santidad te lleva a vivir un nivel y nivel y hilo espiritual. Un equilibrio. No ser religioso, ni tampoco liberal. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu de Santidad de Yahweh. Todo aquel que no tiene una relación con el Padre a través de su Espíritu, nunca llegará a ser santo. Nunca llegará a ser apartado. Si no sabe lo que va a ser, un religioso. Por eso dice, el que no es santo, el que no es apartado para mí,
El que no cree en mi Hijo, el que no tiene a mi Espíritu, no es santo. Y si no es santo, no entrará en mi reino. Cuando mi Hijo vaya a buscar a mi pueblo y a su novia. Por eso dice el profeta Samuel, 1 Samuel 2:2, nadie es santo como tú, Yahweh, Padre Celestial. Levítico 11:44 dice, yo soy tu Eloi, dice Yahweh. Ustedes se santificarán. Serán kadoshim, serán apartados, serán santos. ¿Para qué? Dice Yahweh. Para mí, porque yo soy santo. Apocalipsis. Yahweh, el Eloi de Israel, el Dios de Israel, Él es 3 veces santo. ¿Qué significa 3 veces santo? Que no hay otro como Él. Porque Él es puro. En Él no hay falla, en Él no hay contaminación, en Él no hay pecado, no hay maldad, no hay oscuridad, ni en su Hijo, ni en su Espíritu. Por eso dice claramente, si yo soy santo, dice Yahweh, si yo soy puro, apartado, ustedes que son mi pueblo, tienen que ser lo mismo. No podemos ser impuros o sucios bajo el pecado y siendo hijos de Yahweh. Porque si Yahweh es luz, nosotros tenemos que ser hijos de la luz, no de pecado, no de tiniebla, no de maldad. Lamentablemente hay muchas personas en el mundo, en las iglesias, en denominaciones, que creen que son santos, que creen que tienen la unción, que tienen el poder, y son unos religiosos al 100%. Por eso Yahshua dijo, hermanos amados, discípulos, no crean a cualquiera. Vean sus frutos, por sus frutos los van. Que da el Espíritu de santidad, no lo damos nosotros. El que es árbol que está plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, es aquel que tiene una relación con Yahweh a través de su Espíritu. Cuando alguien ve en una persona, en un siervo, en un predicador, en una sierva, ve algo especial que Yahweh tiene en esa persona, es el Espíritu de Santidad, donde se manifiesta y fluye, y la santidad, no de la persona, del Espíritu de Yahweh se manifiesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No podemos estar venerando a ningún hombre. Por eso yo siempre digo a los hermanos, yo soy un instrumento en las manos de Yahweh, nada más. Soy un hombre común y corriente. Soy el pastor de este ministerio dado por Yahweh, pero tengo errores, me equivoco, soy humano. Pero el que hace la obra es Yahweh a través de su Espíritu. El que me santifica, el que me capacita, el que hace la obra es Él. Yo soy un vaso nada más. Pero si ustedes ven a alguien que viene y dice yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy evangelista, yo soy quien soy, tengo la unción y tengo el poder, ese es un religioso bárbaro, no es santo. Porque el que es santo realmente, el que es apartado para Yahweh, no anda mostrando o sacando la chapa para todos lados, sino que es humilde. Y tiene el primer fruto que es el más importante, que es el amor de Yahweh. Entonces tenemos que aprender, como hijos de Yahweh, a entender qué es la santidad. La santidad es lo que nosotros necesitamos tener para tener una señal de que tenemos una intimidad con el Padre. El Espíritu de Santidad es el único que nos puede dar la santidad. Él es el único que nos puede apartar para Yahweh. Por eso dice ahí en Levítico claramente, vamos a ver otro ejemplo, Levítico capítulo 20, versículo 26.
donde Yahweh habla en el monte Sinaí y Yahweh le dice a su pueblo: sean santos, sean apartados, porque yo soy santo. Los he elegido a ustedes entre todas las naciones para que sean míos. ¿Qué es la santidad entonces? Es estar apartado para Yahweh. Y estar apartado para Yahweh, escúchame bien lo que te voy a decir, y específicamente a los religiosos. Estar apartado para Yahweh no es vivir dentro de tu casa y no salir a comprar, no salir a pasear, no relacionarte con gente. Estar apartado de Yahweh no es decir: no veo tele, no escucho radio, no me relaciono con la gente, me voy a vivir a una montaña y me olvido de todo. Eso no es santidad, eso es religión. Ser apartado para Yahweh es hacer su voluntad, es ser luz en tinieblas, es obedecer sus mandamientos, es entender que sobre todo lo que el Padre quiere es una relación con Él cada día. Así como hablamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares: buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo fue tu noche? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu trabajo, tus estudios? Así el Padre quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y es a través de esa relación que el Espíritu de Santidad del Padre comienza a trabajar en nosotros, a fluir en nosotros y a hacernos apartados para Él. La palabra de Yahweh dice que Yahweh escogió lo santo, lo perfecto, lo que no tiene mancha. Eso dice la palabra, ¿o no dice eso? ¿No escogió Yahweh lo sabio de este mundo, lo perfecto, lo que no tiene error? No dice eso la Escritura. Yahweh escogió lo vil y menospreciado. ¿Saben lo que es lo vil? Lo sucio, lo que no tiene valor, lo menospreciado por el hombre. Yahweh te escogió a vos y me escogió a mí. Y nos dio propósito. Y nos dio un camino. Nos dio su palabra, nos dio su Hijo, nos dio su Espíritu para que seamos santos. Por eso dice la Escritura: antes que estuvieras en el vientre de tu madre, antes que existieras en este mundo, yo te conocí, estuviste conmigo. Antes que vos vengas a esta tierra, que yo venga, éramos santos, éramos kadosh, éramos apartados para Yahweh en su reino. Y Yahweh decidió que viniéramos a este mundo, el primer cielo, y el primer mundo me refiero al primer cielo, porque no hay otro mundo, es el único, y Él, sabiendo que éramos kadosh y santos, nos puso en este mundo contaminado de pecado y maldad, pero nos dio la oportunidad de ¿qué? De volver a ser santos, apartados para Él. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio de su Hijo. Por eso dice claramente Pablo en Romanos: ¿cómo sabemos si somos hijos de Yahweh? Por medio del Espíritu de Santidad. Porque todo aquel que tenga el Espíritu de Santidad del Padre es hijo, hija de Yahweh. Por eso Yahweh, cuando llama a Abraham, porque le cambia el nombre, de padre de nación lo pone a padre de naciones, refiriéndose a Ismael y a Isaac, Génesis 17:1, Yahweh le dice: camina delante de mí y sé perfecto. Y saben que la palabra perfecto, y yo muchas veces lo enseño esto, no significa de no tener pecado. Porque uno lee en el español y dice: perfecto, no se puede equivocar Abraham. Y Abraham se equivocó mucho. Pero saben que la perfección en el hebreo es kadosh. La palabra perfección en el español, en el hebreo es kadosh, que significa apartado. Cuando Yahweh dice: camina delante de mí y sé perfecto, le está diciendo: sé kadosh, sé santo, apartado para mí, sé obediente, haz lo que yo te mando.
Por eso claramente dice Ezequiel, cuando habla del querubín grande y protector, Lucifer, que se rebela contra Yahweh, y justamente mañana voy a estar enseñando la caída de Lucifer en la escuela del ministerio, no te lo pierdas porque va a estar excelente esa clase. Dice la escritura ahí en el profeta Ezequiel, que eras perfecto, lleno de hermosura, vestidos con piedras preciosas. ¿Qué significa eras perfecto? Que era Kadosh, era santo, era apartado para Yahweh, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh para nosotros como sus hijos, para el ser humano, para la humanidad? Que seamos para Él santos, apartados para Él. Que seamos personas de luz, personas de bendición, personas de bien. Por eso dice el profeta Isaías 57:15, su nombre, el nombre del Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra, su nombre es santo, su nombre es Kadosh. ¿Y cuál es el nombre? Yud, Hei, Vav, Hei. No es Dios, no es Señor, no es Jehová, no es Adonai, es Yud, Hei, Vav, Hei. 4 letras en el hebreo, Éxodo 3, que significa el yo soy el que soy. No hay otro como yo. Él es el único, santo y vivo. Y dice el profeta, Él, Yahweh, habita, tercer cielo, en el lugar santo y sublime. ¿Qué es sublime? Nivel alto. Pero también habita con el humilde de corazón, con el humilde de espíritu. ¿Y quién es el humilde de corazón? El de espíritu. Aquel ser humano, sea hombre o mujer, que sabe que necesita la ayuda de Él. Que sabe que necesita conocerle a Él, recibir su perdón, su salvación. Podemos ver ese ejemplo claramente. Él, siendo tan sublime, tan poderoso, estando en su reino, dice que la Escritura, que su luz es inaccesible. Nadie puede llegar al trono de Yahweh si no es por medio de su Hijo. Por eso Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, la verdad de este mundo y la vida eterna. Él es el único mediador al Padre. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, podemos presentarnos libremente. No hace falta buscar un pastor, un líder, un siervo, una iglesia, un ministerio, para presentarnos delante del Padre. Y todo aquel que le busca tiene que creer que Él está real. Y Yahweh nos ministraba hace días atrás un gran mensaje sobre si tuvieras fe, la importancia de tener fe en el Padre, fe en su palabra y en su espíritu. Por eso vemos el claro ejemplo de Moisés. Moisés llegó a ver a Yahweh, llegó a ver su espalda. Y saben que Yahweh es luz, Yahweh es energía, Yahweh no tiene un aspecto físico. Solo su Hijo es la imagen de Él. Esa figura de ser celestial que luego fue creado el hombre. Adán es la imagen del Mesías, del Hijo de Yahweh. Por eso Yahweh le dijo, hagamos, Hijo amado, al hombre, a nuestra imagen, porque tu Hijo eres mi imagen y nuestra semejanza de nuestra intimidad de padre a hijo, así yo voy a tener con Adán, con el primer hombre. Por eso cuando leemos Génesis, Adán caminaba con Yahweh en el huerto del Edén. Y Moisés tuvo un privilegio tan grande de ver la Shekinah, el poder, la presencia de Yahweh manifestándose a través de un umbral, de un arco de piedra. Él pudo verlo, pero Yahweh tuvo que poner un filtro por su presencia,
por su luz que emanaba. La Escritura dice que todo aquel que quiera ver Yahweh cara a cara, morirá, porque Él es santo. Por eso dice Pablo, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Necesitamos ser transformados en una nueva naturaleza cuando el Mesías venga en las nubes. Y seremos celestiales, seres celestiales como los ángeles y como nuestro amado Salvador. Esteban dice que la Escritura que vio los cielos abiertos y vio al Padre, a Yahweh y al Cordero a su derecha. Tenemos que entender, tenemos que comprender, pero tenemos que creer que Yahweh es santo. Y no ese santo como nosotros nos imaginamos acá. Es una santidad tan grande que nuestra mente no lo puede comprender. El profeta Isaías dice claramente ahí, capítulo 35, versículo 8, dice: el camino de Yahweh es santo, y el que camina por él no se perderá. Y acá está, este versículo es para los religiosos. El camino de Yahweh es Kadosh, es santo, y el que camina por él no se perderá. Es decir, que aunque se equivoque, cometa errores, aunque esté en un proceso, no se va a perder, porque la salvación es por fe, no por obras. No es porque si me porté bien o no. No es porque pensé en sí algo incorrecto, o dije algo incorrecto, o cometí un gran error. Obviamente uno puede pecar, uno puede hacer cosas que están mal, pero lo que tenemos que hacer es corregirnos, arrepentirnos, cambiar y mejorar. Pero dice que el camino de Yahweh es santo, y el que camina por él, ¿quién es el que camina por él? El que es santo también, el que tiene al Hijo y tiene al Espíritu de santidad. No se perderá. Y dice otras versiones, aunque sea torpe. ¿Saben quién es alguien torpe? Aquel que comete el mismo error muchas veces. Se tropieza con la misma piedra. Aquel que es torpe, aún siendo torpe, no se perderá. Por eso tenemos que entender qué es realmente la santidad. Si nosotros creemos en el sacrificio de nuestro amado Salvador, en el sacrificio del Mesías, por recompensa recibiremos el Espíritu de Santidad. Y ese Espíritu de Yahweh, que dentro de poco voy a estar dando un mensaje sobre el Espíritu de Santidad de Yahweh, en hebreo es Ruach, voy a explicar bien que no es una persona como muchos predican. No es una persona como vos, como yo. Es un espíritu, es energía, es luz. Que ese espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, que es llamado en hebreo, salió de Yahweh. Porque son las manos de Yahweh. Es el que hace la obra de Yahweh. Yahweh da la orden por medio de su Hijo y a través de su espíritu lo ejecuta. Y tenemos que entender que Yahshua mismo dijo, voy a orar al Padre, voy a pedirle para que no se queden huérfanos. ¿Por qué huérfanos? Para que no se queden solos, porque yo me voy, pero voy a volver, pero yo me voy. Pero para que no se queden solos, rogaré al Padre para que envíe el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Hay una sola verdad, Yahweh, su Hijo, su palabra. El Espíritu de verdad y el Espíritu de santidad. Todo aquel que crea en el Hijo recibirá la promesa del Ruach, del Espíritu de Santidad de Yahweh. Por eso, ¿qué es lo que es santo? El Padre, su Hijo, su Espíritu y su palabra. Su palabra es Kadosh, es santa. Por eso dice el Salmo 119, versículo 9, tu palabra nos santifica.
Por eso dice claramente, ¿cómo ordenará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Por medio de la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh es fuego, la palabra de Yahweh es espada, la palabra de Yahweh en nosotros es lumbrera, pero la palabra de Yahweh también nos santifica. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los hermanos, siempre le digo a todos aquellos que escuchan, que yo sé que hay mucha gente que está en el ministerio y nunca pisó una iglesia, y me parece bien. Pero yo siempre les digo, cada vez que escuchen un mensaje que viene de la palabra de Yahweh, ustedes van a aprender, ustedes van a corregirse y se van a ir santificando, purificando, sacando lo que no va, sacando lo que les hace mal y recibiendo la bendición del Padre. Por eso dice Pedro 1:15, sean santos, hermanos, en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Porque el Padre es santo. Si nosotros somos hermanos, si nuestra cabeza es el Mashiach, si somos el cuerpo, si somos hijos del Creador, tenemos que ser santos. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Yahweh para cada uno de sus hijos. La santificación de cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice el autor de Hebreos 12:24, busquen la paz y la santidad. Sin ella nadie podrá ver a Yahweh. Y la santidad no es por lo que nosotros hagamos. No es por lo que nosotros nos comportemos. La santidad viene a través de una relación con el Padre por medio de su Espíritu. Por eso dice Pablo, 1 Tesalonicenses 3:13, vivamos en santidad delante de Yahweh hasta la segunda venida de nuestro amado Salvador. Por eso Yahshua va a buscar una novia, va a venir a buscar una novia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Saben lo que son las manchas y lo que son las arrugas? Las manchas son los pecados. Espiritualmente tenemos vestiduras. Cuando nosotros estamos apartados para Yahweh, estamos blancos, resplandecientes. Cuando le damos lugar al pecado, ese vestido blanco y resplandeciente se empieza a ensuciar. Son esas manchas que habla claramente la Escritura con respecto a la novia. Y las arrugas, ¿saben lo que son? Nuestras imperfecciones, nuestros errores como humanos, queriendo agradar al Padre, queriendo estar presentables. Son las doctrinas religiosas que el hombre siempre inventa. Por eso Yahshua va a venir a buscar una novia santa, sin mancha ni arruga. ¿Quién te da la santidad? Yahweh a través de su Espíritu. ¿Cuál es el vestido de la novia? Los frutos del Espíritu de santidad. Son los frutos. ¿Cuáles son? Gálatas 5. Amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Contra tales frutos, ¿qué? No hay ley. ¿Qué ley? ¿La ley de Yahweh? No, la ley del pecado. Porque la ley del pecado es muerte. Apagar el pecado es muerte. Si tenemos los frutos del Espíritu de Santidad en nosotros, ya no habrá ley de pecado, ya no habrá pecado que nos gobierne, ya no tendremos muerte espiritual. Por eso es importante entender qué es la santidad delante de Yahweh. Por eso dice Mateo 5:48, sean ustedes santos como su Padre que está en los cielos es santo y perfecto. Y la última oración del Mesías en Juan 17, versículo 17, dijo el Mesías, santifíquense en tu verdad, porque tu palabra es la verdad.
Sin el Espíritu de Yahweh, nunca podremos ser santos. Santidad no es como me visto. Santidad no es como hablo. Santidad no es como camino. Santidad no es por lo que haga externamente. La santidad viene por una relación con el Padre. La santidad viene a través de su Espíritu. Y el Espíritu de santidad de Yahweh, el Espíritu de verdad, porque hay muchos que son falsos espíritus de santidad, el Espíritu de la verdad de Yahweh, Él nos llevará en un proceso de santificación. Entonces Él mismo, a través de su Espíritu, Yahweh mismo, a través del poder de su Espíritu, cambiará nuestra manera de escuchar. Ya hay cosas que no queremos escuchar. Cambiará nuestra manera de hablar. Ya no hablaremos más como hablábamos antes. Cambiaremos la manera de ver las cosas. Cambiaremos la manera de caminar, de hacer, de pensar. Cambiaremos la manera de tener nuestro corazón, nuestras emociones. Y cuando menos nos esperemos, seremos otras personas. Hay veces que hay personas que dicen, ¿qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿O qué le pasó a papá, a mamá, al tío, al hermano? Hace mucho que no lo veo y tu vida se transformó. Pero una verdadera transformación, porque muchos dicen ser santos, dicen agradar a Yahweh, dicen servir, dicen guardar mandamientos, pero son religiosos. Y la religión es una careta. La religión es una estructura, es una forma de mostrar a los demás que somos santos, pero por dentro estamos podridos. ¿De qué manera nos damos cuenta que alguien es santo realmente, apartado para Yahweh? Por los frutos espirituales del Espíritu de Yahweh. Que no fluye sobre la persona, no lo controla la persona. No es que dice, los voy a sacar, solo se manifiesta a través del Espíritu de Santidad. Por eso Apocalipsis 21-27 dice claramente, no podrá entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el octavo tiempo, la eternidad, en esa nueva Jerusalén que descenderá del tercer cielo de Yahweh, en la nueva ciudad de Yahweh, porque en hebreo es Yarushalayim, ciudad de Yahweh. Nadie podrá entrar que sea impuro, sucio, en maldad, en pecado. Solamente los que estén inscriptos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero? Todo aquel que cree en Yahweh, que cree en su Hijo, que aceptó el sacrificio de Yahshua, del Hijo de Yahweh, en su vida, y todo aquel que ha nacido de nuevo a través de su Espíritu. Todo aquel que ha sido apartado, santo, para Yahweh. Por eso, la santidad no es externa, no es por lo que hagamos, no es si nos portamos bien. La santidad viene a través de una vida espiritual con el Padre, a través de tener una relación con Yahweh a través de su Espíritu. La santidad viene por medio de la palabra, de escudriñar, de alimentarnos, de llenarnos. ¿Por qué? Porque la palabra nos santifica y la intimidad con el Padre nos santifica. Y llegaremos un momento, en un tiempo de nuestra vida, que ya nuestra vida ya no será más la misma, será transformada. ¿Por qué? Porque ya seríamos apartados para Yahweh, para hacer su voluntad. Y ya no más como nosotros veníamos viviendo. Y no significa que la santidad sea, vuelvo a decir, meterme en una burbuja, meterme en mi casa, no hablar con nadie, no ir a relacionarme con gente, ir a ver a mi familia, ir a hacer ejercicio en un gimnasio, ir a una plaza. No, porque eso es religión. Recuerden, y termino con este ejemplo. Recuerden el Mesías, el Mashiach. Recuerden al Salvador. Él era Kadosh.
Él era santo, apartado para el Padre. ¿Y dónde estaba? Donde había necesidad, donde había enfermedad, donde habían endemoniados, donde habían pecadores. Ahí estaba Él. Él estaba con la gente. Él estaba el día a día con sus discípulos, con las multitudes. Pero Él no era santo, Él no era apartado para Yahweh, Él no tenía el ruah de santidad. Sí. Y si Él lo hizo así, así debemos hacerlo nosotros. Y aquel que tenga el Espíritu de Yahweh nos llevará siempre por el camino de santidad. Así que damos gracias a Yahweh por el mensaje. Bendecimos su nombre. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Comparte este mensaje. La importancia de entender la santidad y saber que la santidad viene por medio del Padre. Yo puse una imagen ahí sobre Moisés y Josué. ¿Quién santificó a Josué? ¿Quién lo apartó? ¿Moisés? ¿Aarón? No, Yahweh. Yahweh le dijo a Moisés claramente: Él hará que mi pueblo entre a la tierra prometida. Él será el que seguirá tu camino. Él, Josué, que en hebreo es Yahoshua, Josué, que por eso se llamaba así, Oseías, luego Yahoshua, que significa el de Yahweh trae la salvación. Josué fue un diseño, una sombra de lo que sería nuestro amado Salvador. Porque por medio de Yahshua entraremos a la tierra prometida celestial, a la boda del Cordero, a ese Israel espiritual que es la nueva Jerusalén y el reino celestial de Yahweh. Entonces vemos que Yahweh usó a Moisés y Moisés oró y bendijo a Josué, pero el que lo apartó, el que lo santificó fue Yahweh a través de su Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La santidad no te la da un pastor, no te la da un ministro, una mujer, una congregación, una iglesia, un ministerio. Te lo da Yahweh a través de su Espíritu. ¿Él puede usar a siervos? Sí. Él puede usar a un hijo, una hija, un siervo, una sierva, pero el que te santifica, el que te llena de su Espíritu y el que te aparta, el que te da un llamado y un propósito, es el Padre. Amén. Así que damos gracias a Yahweh. Compartan este mensaje. Estaremos pronto mañana con la escuela del ministerio, ya tercera clase. Excelentes clases, la verdad que de gran bendición. Mañana vamos a estar sobre la caída de Lucifer y los ángeles caídos. Vamos a tener una clase muy buena, así que no te lo pierdas. Y estaremos el viernes con otro mensaje también muy bueno, que se llama Todo tiene su tiempo. Vamos a hablar de los tiempos, porque está el tiempo de Yahweh y está el tiempo de la creación, que es nuestro tiempo, ¿no? Entonces vamos a escudriñar las Escrituras y sé que va a ser gran bendición. Así que compartan. Y quiero decirles algo antes de terminar: la importancia de que pongan en el Facebook, en Instagram y en YouTube seguir o suscribirse. ¿Por qué? Porque de esa manera estos mensajes que estoy compartiendo cada semana, ya hemos cumplido 5 años de ministerio, llegan con más alcance. ¿Está bien? Si no estás en YouTube, puedas suscribirte, en Instagram seguir, en Facebook también. Para poder avanzar en el ministerio y llegar a naciones y a países que todavía no hemos llegado. Gracias a Yahweh estamos llegando ya a Europa, y es a través de compartir los mensajes, es a través de seguir y de poder llevar el ministerio de Senda Antigua a las naciones. Así que damos gracias al Padre por lo que está haciendo, y que el Padre te bendiga, y nos vemos mañana en la escuela y el viernes en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.